Todos los días debemos empezar por darle gracias al Señor por estar vivos, vivas. Ya eso es suficiente que hagamos nosotros con nuestras vidas. Ya es un problema nuestro. El libre albedrío nos permite comportarnos de la manera que cada quien así lo quiera. Pero debemos recordarnos que todos los dones que hemos adquirido debemos de ponerlos en servicio de los demás. Estar siempre agradecidos, tratar de vivir en paz en nuestro corazón, no guardar rencores y no confundir el tema de dar la noticia con estar hablando mal de los demás o estar criticando. Simplemente estamos informando de qué es lo que sucede en el mundo y en este país. Indiscutiblemente en el análisis en la parte política, recuérdense que hacemos un análisis desde lo político, económico y social. Es inevitable tocar el tema de Israel, no es un tema cualquiera, pero además es un tema que afecta al mundo entero. Debemos ser muy sinceros en este sentido, y es que hemos visto en muchas oportunidades cómo un tema de esto se politiza y se convierte en muchos ataques en las redes sociales, cuando realmente lo que nos manda la vida, lo que nos manda el sentimiento como ser humano es que no podemos nosotros estar nunca a favor de ningún ataque de un pueblo hacia otro pueblo desde ningún punto de vista. Y no podemos justificar desde ningún punto de vista la muerte de un ser humano en manos de otro ser humano. Israel, como ustedes se pudieron dar cuenta ahora en este conflicto, ha tenido ya que crear sistemas de defensa. Tienen un sistema de defensa que no permite que esta lluvia de misiles, estos millones de dólares en misiles lleguen al pueblo, o de lo contrario, la cantidad de muertos en Israel sería incontable. Y esto es producto ya de una guerra que en un principio fue una guerra religiosa, en un principio probablemente fue una guerra de tierras, después se convirtió en un problema de tipo político y ahora es un tema de manera permanente, en donde el pueblo israelita se convirtió en un pueblo que, después de ser sumamente pacífico, el pueblo que hablaba lo que está en las Sagradas Escrituras, de que uno debe poner la otra mejilla después de que ser agredido, pues la primera actitud que tomó Israel, y esto lo debe conocer el mundo, es entrenar a su población para defenderse, porque lo que hace es estar en un permanente ataque en contra de Israel. Y entonces, si ustedes no lo saben, desde muy pequeños los niños reciben entrenamiento de cómo ponerse una máscara antigases, de cómo irse a meter a un refugio, etcétera, etcétera. Viven ya en un sistema que los ha obligado a dar entrenamiento a los civiles y prácticamente darle entrenamiento militar a toda la población, porque viven con el pánico y el terror de ser permanentemente atacados. Aquí lo que sucede es que en Israel lo que se dio, este conflicto de tierras que nunca se ha resuelto, ¿verdad? Naciones Unidas reconoce a Israel como parte de las naciones del mundo. Ese es uno de los temas principales en donde Guatemala se convierte en un aliado y un amigo del pueblo de Israel, cuando le da el voto que define el ingreso de Israel al conjunto de países reconocidos en el mundo y aceptados por Naciones Unidas. Mientras que el pueblo de Palestina se retira de las tierras y se declara prácticamente un pueblo nómada sin patria, y a partir de ese momento empieza ya todo un movimiento insurgente, un movimiento guerrillero, un movimiento que se fue convirtiendo en lo que ahora conocemos como un movimiento terrorista. Este es un problema no solo complejo, sino muy antiguo. Esta lucha por las tierras que se dio en alguna oportunidad, se fue, como todo en el mundo, lamentablemente manipulando, utilizando, por supuesto politizando, y finalmente convirtiéndolo en un negocio, porque eso es lo que realmente es. Es triste admitir que las guerras son el principal negocio en el mundo. Está lamentablemente compitiendo con la trata de personas, pero la venta
de armamentos, la venta de municiones, la venta de todo tipo de instrumento bélico de manera ilegal es uno de los negocios más grandes del mundo. De manera que en este conflicto árabe-israelí, como se le conoce, que ya realmente no se debería llamar de esa manera árabe-israelí, es un conflicto que tiene siglos, que tiene muchísimos años de existir y que lamentablemente el conflicto, repito, ha tenido muchas etapas. Dentro de esas etapas hemos tenido muchísimas tragedias porque lo que se ha tratado es de buscar la paz entre la población y entre los ciudadanos, y han habido muchos intentos de encontrar la paz, y algunos de esos intentos han empezado por encontrar territorios neutrales, territorios para que la población no israelita pueda vivir en paz y pueda trabajar. Hay sistemas para que los pueblos palestinos que están viviendo en paz puedan pasar a trabajar a territorio Israel, por ejemplo, una especie de sistema migratorio donde todos los días pasan con su pasaporte palestino, un pasaporte ya reconocido por las autoridades de ellos, para trabajar en Israel, y todos los días regresan. Lamentablemente, como mencioné antes, se han convertido en pueblos militares que ya viven bajo esta presión y este miedo constante de ser permanentemente atacados. Como sabemos, hace algún tiempo, inclusive sabemos, y la historia hay que contarla en muchos episodios. Recuérdense que Egipto intervino para tratar de que hubiera paz entre ambas naciones, y el primer ministro de Egipto fue asesinado en un acto público. De hecho, hay un embajador guatemalteco de carrera que fue herido en ese acto público. Yo tuve el honor de conocerlo cuando se dieron estos temas, porque los pueblos árabes de una u otra manera no estuvieron de acuerdo con Egipto por haber ayudado a tratar de encontrar la paz, ayudado a dar tierras y a buscar el tema del territorio. De esa manera que hay muchos países que viven peleando, porque viven luchando, es la palabra correcta, para que exista paz entre esos pueblos. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos en este momento. No es enfocarnos sobre quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Simplemente ningún pueblo puede vivir de esa manera. No se puede vivir bajo un sistema bélico donde tenga que entrenar a los niños y a las niñas desde pequeños para cualquier ataque e imprevisto. Y sobre todo no podemos permitir ningún tipo de guerra, ningún tipo de ataque bélico en contra de cualquier nación o en contra de cualquier pueblo. Si el Estado de Israel, como se le conoce, no tuviera este sistema de protección antimisiles, los muertos que en este momento irían dentro de la población civil serían incontables, porque la lluvia de misiles con las que fueron atacados, ¿verdad?, es incontable. Y esto ya se convierte en un tema en donde ya incluye al mundo entero, porque recuérdense ustedes que estas organizaciones clandestinas que pelean por sus tierras, que pelean por un tema ideológico, religioso, al final ya es bien difícil explicarle a la población por qué pelean, cometen actos terroristas fuera de Israel que también involucran a otros pueblos. Cada vez que un país de una u otra manera apoya al pueblo de Israel, corre el peligro de que le pongan una bomba. Ya se dio en alguna oportunidad el tren en España, por ejemplo, cuando España mandó tropas para pacificar la región, le costó las elecciones al Partido Socialista. Se sigue hablando de las famosas Torres Gemelas. Hay muchísimos actos de terrorismo, y que no es la población la que se inventa de que son estas facciones guerrilleras las que lo hacen, sino que ellos inmediatamente dan la conferencia de prensa diciendo que son ellos y que es un tema religioso y muy profundo y difícil de explicar, porque para que ustedes sepan, el pueblo palestino cree que si muere en combate matando a un israelita va a ir de cabeza a su paraíso. Y también creen, imagínense ustedes, que si él muere en manos de una mujer, está destinado a irse al infierno de por vida. O sea, realmente es un conflicto religioso muy difícil de explicar, pero que le trae muchísimos problemas de toda índole al mundo. El pueblo palestino, un pueblo sumamente machista,
que no admite tampoco este tema de la libertad de las mujeres, que en el caso de Israel se ha sumado en contra de las creencias de la mayoría de los pueblos árabes a respetar los derechos de las mujeres en toda su expresión. Y todos estos temas van sumando y sumando. Aquí el tema es que tenemos que ser muy enfáticos, ¿verdad?, en condenar enérgicamente cualquier ataque que se dé a la población civil o a cualquier país sin que exista un motivo alguno, porque para mí no hay motivo alguno que justifique un ataque militar a cualquier población, sobre todo poniendo en peligro vida de civiles. En las guerras deberían ser militares contra militares, aunque no deberían de existir las guerras, todo debería arreglarse por la paz. Y aquí en esto pues han habido primer ministros famosos y conocidos en Israel que han intentado tratar de llegar a un acuerdo. ¿Se acuerdan? Hay muchas historias de la vida real. Acuérdense ustedes de la famosa Golda Meir, primer ministra de Israel, cuando la delegación de Israel a las Olimpiadas fue tomada en aquel entonces por un comando palestino. Fueron asesinados todos porque la primera ministra no quiso negociar con terroristas y murió todo el equipo olímpico de Israel en manos de este grupo terrorista. Y así podríamos ir hablando de muchos temas de una guerra que tiene cientos de años y que lo que tenemos que hacer es contribuir de cualquier manera a que esto no siga sucediendo. En tiempo de una persona famosa, considerada una personalidad como fue doña Tere de Zarco, accionista de una periodista de prensa libre, muy influyente en la sociedad, dirigente del tema de los acuerdos de paz, era una de las 3 personalidades que formaban la asamblea de la sociedad civil. Siempre estuvo peleando para que los israelitas que estaban regados por el mundo, después desde la época del Imperio Romano, regresaran todos a su nación, y aquí en Guatemala ha habido mucho apoyo en ese sentido. Ustedes vieron también cómo un equipo de fútbol del Progreso Guastatoya salió a la cancha con la bandera de Israel, y cómo de alguna manera hay manifestaciones constantes, porque tenemos que admitir que hay una relación muy estrecha, y esto ya se mencionó hace algunos años cuando se dio un conflicto similar entre Guatemala e Israel. Lo que a Guatemala le ha correspondido y se ha hecho en muchas oportunidades es respaldar al pueblo de Israel para que de una u otra manera sientan la presión internacional de todos aquellos países que estamos en contra de las guerras, de los ataques de cualquier índole. Cuando tuve el honor de ser presidente del Congreso, se dio un conflicto similar. Israel estaba realmente en aprietos, necesitaba respaldo de la comunidad internacional para buscar la paz. Condecoramos la bandera de Israel en aquel entonces como una muestra de respaldo a la búsqueda de la paz, ¿verdad? Y por eso no se condecoró a ninguna persona, se condecoró el pabellón, símbolo de toda una población que está cansada de vivir en guerra, que está cansada de recibir este tipo de entrenamiento. ¿Qué tiene que ver todo esto con Guatemala? Y es que aquí repercute en la comunidad mundial el hecho de que continúen las guerras, el hecho de que continúen ataques ilegales, el hecho de que los civiles tengan que estar en peligro constante por culpa de guerras militares que no deberían de existir, pero además encarece la situación en materia económica, porque se convierte en eso, un gran negocio. Como siempre, aquí vamos a ver cómo se eleva el precio del petróleo, vamos a ver cómo toda la ayuda israelí a Guatemala se va a ver mermada en algún tiempo, cuando Israel es uno de los países que más colabora económicamente con Guatemala. Vimos que fue el primer país en donar vacunas fuera del interés. Si no fuera por la vacuna de los israelitas, no hubiéramos tenido vacuna en este gobierno, que no encuentro otra palabra más que gobierno inútil. Esa es la palabra que yo he encontrado para definirlo, porque lo que es un gobierno inútil que no ha sabido hacer. Pues tenemos que entender que hay una relación de amistad con Israel, tenemos que entender que hay un pueblo, especialmente un pueblo cristiano muy grande en Guatemala, que apoya el tema de Israel. Recordémonos que nos hemos convertido en el único país
que tiene su frontera en Jerusalén, que es un símbolo, más símbolo de amistad entre Guatemala e Israel que ese, no puede haber. Pero tenemos que despojarnos de cualquier ideología, que es lo que a mí me preocupa. Todo se vuelve ideológico y eso no puede ser, ¿verdad? Aquí hay que quitarse de cualquier ideología, hay que quitarse cualquier vestimenta. Es condenable cualquier hecho que provoque la muerte de los seres humanos, es condenable cualquier ataque contra una población y es condenable que a esas alturas de pleno siglo XXI y en plena pandemia sigan existiendo este tipo de acontecimientos vergonzosos para la humanidad. Y eso lo tenemos que rechazar enérgicamente y exigir que no sigan sucediendo. Y aquí debe haber un apoyo de la comunidad internacional, de la comunidad mundial, para que estos ataques paren, para que la gente que dirige todos estos ataques sea realmente encontrada y juzgada como debe ser y cumplir la debida condena. Esto nos afecta muchísimo como país, además de la relación que tenemos entre Guatemala e Israel, que quien no la quiera reconocer está cegado por el tema ideológico, y eso no se vale, que un tema ideológico nos quiera separar de un tema humano como es el hecho de la pérdida de vidas humanas. Condenable, vuelvo a repetir, creo que por cuarta, quinta vez en esta intervención, desde cualquier punto de vista. De tal manera de que vamos a manifestarse, por favor, todo el mundo que sienta en su corazón la necesidad. Primero, evitemos ataques, evitemos confrontaciones, evitemos utilizar esto como un tema político, pero sobre todo hay que apoyar, y aquí es donde uno tiene que tomar la decisión. ¿Somos o no somos amigos? Y aquí como país somos amigos del pueblo de Israel, estemos o no de acuerdo con medidas ideológicas o con medidas políticas, y eso lo tenemos que demostrar. ¿Estamos o no en contra de las violaciones a los derechos humanos? Lo tenemos que demostrar con hechos. ¿Estamos o no en contra de las guerras, de los ataques? Lo tenemos que demostrar desde todo punto de vista. En materia de política internacional, este acontecimiento va a durar todavía algún tiempo, lamentablemente, va a repercutir en el mundo entero, lamentablemente, y sobre todo va a seguir dividiéndonos ideológicamente, lo cual también es lamentable, porque en estos momentos donde seguimos en este tema de la pandemia, que aparece una nueva cepa, seguimos sin vacunas en este país, seguimos sin tomar las medidas del caso, seguimos mintiéndole a la población, no deberíamos de tener este tipo de problemas de este tipo. Si no, imagínense ustedes, todos aquellos que creen en la vacuna y que se van a vacunar, ¿qué van a hacer con el arribo de Sputnik, ¿verdad? Sputnik es una vacuna de izquierda, y ¿qué va a hacer los de la derecha? Se van a infectar del izquierdismo y del comunismo que pueda venir en esa vacuna. Es tonto pensar en esos temas ideológicos en este tipo de situaciones. A eso hay que sumarle temas nacionales que fueron muy importantes en esta semana, como la famosa ley de ONGs. Yo diría que lo que se dio en esta semana fue el tema de que la Corte de Constitucionalidad empezó ya a tomar, digamos que realce sus actuaciones, está tomando decisiones ya que definen por dónde es que esta Corte va. Y en todo momento vamos a encontrar que esta Corte, yo lo mencioné, que desde un inicio, yo no creo que esta Corte, fueron mis palabras, a pesar de la gente que le está integrándola, de la forma en que fueron electos, se vaya a atrever a tomar actos y decisiones ilegales, porque realmente no lo creo de esa manera. Yo no creo que ni los dos, la titular y el suplente nombrados por el organismo ejecutivo, vayan a tomar algún tipo de medida ilegal que viole la Constitución. Van a ser muy cuidadosos porque saben que los ojos del mundo están por encima de ellos. Lo mismo sucede con los electos por la Corte Suprema de Justicia, encabezada por el varias veces presidente de la Corte, Molina Barreto, y lo mismo con quienes fueron electos por el Congreso de la República. Sin embargo, vimos ya algunas tomas de decisiones por unanimidad y vimos algunos temas interesantes en tema de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que la ley de ONGs, lo que la Corte de Constitucionalidad hizo es decir,
No es inconstitucional aprobar una ley que lo que busca es la fiscalización de cualquier tipo de organización, no importando de dónde vengan los fondos. Y simplemente la Corte está subrayando, eso no viola la Constitución. La Constitución y las leyes que hemos aprobado en favor de la transparencia, en favor de la fiscalización, en favor de que se sepa realmente de dónde vienen todos los fondos públicos. Bueno, es que aquí esto digamos que es una, no podemos decirle política general, sino que es una tendencia mundial. Desde la reunión de presidentes de todo el mundo en Ginebra, presidentes de congresos de todo el mundo en Ginebra, Suiza, si no estoy mal, alrededor del año de 2009, 2010 que tuvimos esta reunión, desde entonces firmamos un convenio todos los presidentes de los congresos de trabajar por la transparencia en el mundo entero. Y es que la transparencia debe ser la base de cualquier lucha contra la corrupción. Y entonces aquí lo que la Corte dijo es que una ley que busca fiscalizar fondos nacionales y fondos internacionales que son del Estado no viola la Constitución. Y esto ya le da luz verde al Congreso de la República. Ya depende del Congreso de la República qué ponga en esa ley y cuál de esos temas se conviertan en temas ilegales, como lo que se está hablando de la libre expresión, de la libre manifestación, etcétera, etcétera. Porque aquí se está confundiendo los temas. Cualquier organización legal o aunque no esté registrada, cualquier grupo de personas tiene la libertad y la obligación de manifestarse en contra de un gobierno que no esté haciendo las cosas correctamente. Lo que se busca en este tipo de leyes es vigilar que si el dinero vino para agua potable no se utilice para transportar personas para una manifestación. Si el dinero vino para promover la ciudadanía, que no se confunda qué es ciudadanía con otro tipo de actos. Simplemente eso va a depender del Congreso de la República, de que componga el articulado de la ley para que este articulado no viole la Constitución, ahora que tienen ya el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad para darle marcha adelante a una ley que lo que busca es fiscalizar. Yo creo que no puede haber persona alguna que hable de transparencia y que se quiera oponer a una ley que lo que busque es fiscalizar a cualquier persona. Bueno, mire, hablemos rápido de lo que está sucediendo en el caso de Alfonso Carrillo. Aquí lo que sucede es que esta Corte de Constitucionalidad, y todos lo sabíamos que así iba a suceder, va a empezar a revisar los casos que existían de la Corte anterior de uno en uno. Y en ese sentido, la investigación lleva un enfoque de dar por terminados temas que tienen años de estar en la Corte y que no termina, o años de estar ahí entrampados y que se dio un amparo provisional, pero nunca se ha dado el amparo definitivo o se ha denegado el amparo definitivo. En el caso de Alfonso Carrillo, lo que la Corte ha dicho es que, de acuerdo a las investigaciones, existe una posibilidad de que el abogado Alfonso Carrillo no haya estado en el país en el momento en que él presentó estos documentos ante la Corte de Constitucionalidad, lo cual sería totalmente ilegal. Él tendría que estar en el país, y la Corte está no solo en la libertad, sino en la obligación de estudiar todos estos casos, siempre y cuando sean para agilizarlos, ¿verdad? De manera de que se llegue a un amparo definitivo o se deniegue el amparo definitivo, pero en cualquier otro tema lo que necesitamos son sentencias rápidas, y por culpa de que están entrampados estos temas no se llega a sentencias rápidas. Yo realmente veo que en este caso tampoco se está cometiendo ningún acto ideológico o ilegal o un acto de venganza. Simplemente la Corte en sus investigaciones ve que existe la posibilidad que Alfonso Carrillo haya estado fuera del país cuando se presentó ese documento, lo cual lo convertiría en un acto totalmente ilegal, y él sí tendría problemas de tipo ilegal.
Y aquí habría que anunciar que la Corte va a hacer esto en todos los casos. La Corte va a revisar todos los casos y entonces cualquiera que tenga problemas de su personería jurídica, de su representación, en nombre de quién está hablando, de la fecha que lo presentó, la base legal, los argumentos, todo eso va a ir limpiando la casa, ya sea para seguir dando trámite y llegar rápido a una sentencia, o para parar el trámite, o para encontrar responsables si se violó la ley. En estos momentos la Corte va a continuar con eso y Alfonso Carrillo es apenas el primer caso de algo que vamos a ver. Solo lo que todo el mundo espera es muchas venganzas en contra de los que estuvieron a favor de la Corte anterior. Yo creo que no va a ser un tema de venganzas, es un tema de si se cometió un acto ilegal y la Corte lo encuentra, pues no van a encontrar qué apellido ponerle, pero lo ilegal es lo ilegal y eso tiene que pagar sus consecuencias. Aquí seguimos como país, para terminar, con problemas de tipo económicos, dentro de lo económico, político y social. Lo económico sigue siendo un problema porque vemos que el presidente de la República está admitiendo de que el censo no sirve y entonces, ¿en base a qué tomó medidas todo este tiempo? Venir ahorita y decir que va a repetir el censo, pues no le va a dar tiempo que termine su gobierno para utilizar esto. Y lo que vemos en estos momentos es que el dinero debería ser invertido en otros temas, porque hay que priorizar las emergencias. Tenemos un país en crisis económica. Vemos cómo CACIF no ha presentado en su totalidad su propuesta de reactivación económica. Vemos cómo el ministro de Economía ya nos siguió empujando sus propuestas de reactivación económica. Vemos cómo Fundesa tampoco siguió empujando estos temas y el gobierno tampoco ha tomado medidas más que aisladas, como sucede con una buena ley que es la de Agispron, y una ley que tenemos siempre muchas dudas, que es la de las maquilas, por la clase de beneficios que da para ciertos grupos. Tenemos que tomar con seriedad la reactivación económica del país, porque eso causa más muertes que cualquier enfermedad.